es tan grande la sorpresa que nos llevamos que, por ejemplo, de un repollo crudo a un repollo fermentado, que sencillamente lo maceramos con sal y lo dejamos estacionado 15 o 20 días, sal marina, pimienta, etc., puede llevar zanahoria, lo que sea, aumenta el nivel de vitamina B12 2.940 veces. Eso nos muestra lo que después vemos a nivel intestinal cuando empezamos a medir qué es lo que hace ese microbioma intestinal y encontramos que generan el 75% de la serotonina, generan el 100% de la vitamina D, generan hormonas, metabolizan esos nutrientes, pero generando elementos complejos que terminan siendo estructura, que terminan siendo comunicación también. Entonces hay un diálogo. Y ese diálogo es adaptativo. O sea, yo como algo, mi organismo lo digiere y genera toda una información en el cuerpo que me permite adaptarme a las circunstancias. O sea, no voy a comer lo mismo en el desierto que voy a comer en el Mediterráneo, que voy a comer en una zona helada. Entonces, mi cuerpo va a leer el entorno de acuerdo a lo que está ingiriendo. Esa digestión genera toda una información que permite adaptarse. ¿No? Y esos son los procesos del cuerpo. Ya en 1920 por ahí, Kauchakov vio que había, cuando uno comía el alimento cocido, una leucocitosis. Sabemos que la pared del intestino son los microbios generando un film, con el moco y los microbios que están unidos, generando unas láminas, o sea que forman parte de nuestra pared intestinal, la mucosa y abajo el linfocito. Y los linfocitos son nuestra primera defensa celular. Si entra algo extraño, se lo comen. Y después, a partir de ahí, se pueden generar inmunoglobulinas para atacar otra cosa mañana. Entonces, este hombre demostró, no con uno, sino con miles de pacientes, que cuando comíamos cocido había una leucocitosis importante. Aumentaban los glóbulos blancos y había constricción vascular. O sea, lo podríamos empezar a ver como que después de eso hay una disfunción endotelial y hay una hipertensión arterial. Porque si esto hace que se contraigan los vasos, después empezamos a ver que esas reacciones, como todas las reacciones inflamatorias del cuerpo, generan histamina. Y la histamina, a su vez, influye sobre la reactividad vascular. Entonces, cuando hay alteraciones en la reactividad vascular, aparecen, por ejemplo, migraña, que es una de las cosas que cuando empezamos a estudiar la celiaquía, y la tratamos como una enfermedad autoinmune, que tiene una genética en unos determinados parámetros o tiene determinados marcadores, determinados genes, que decimos, bueno, esto es probable que sea celíaco. Si eso lo combino, porque en realidad esos genes están en el 30% de la población, y en realidad la población celíaca es mucho menos. Si coincide que a su vez tiene unos determinados antígenos, también es otro dato que me inclina que es celíaco. Y si a su vez tiene una biopsia positiva, que hay puntos de corte que dicen 40 linfocitos por campo, nosotros hemos visto que en 20-25 ya es celíaco. Y a su vez, ¿qué es lo que pasa? Entonces, que de toda esa cantidad que deberían desarrollar la enfermedad, no la desarrollaron. Entonces ahí vemos dos grandes cosas muy brutales que ocurrieron en estos últimos 15-20 años, y tal vez un poquito más, que se relacionan, que se encuentran como causas potenciales o seguras del trastorno,
el uso de glifosato, la industria de la producción agrícola, o la industrialización del agro, y la radiación de las radiaciones. Cada vez estamos más en contacto con aparatos que emiten radiación, ¿tá? Y eso es algo que, sin darnos cuenta, está permanentemente en nuestras vidas. Y hay que ver también dónde nos colocamos los aparatos. ¿Tá? Y a veces por H, por B o por J, uno anda con 2 celulares, y a veces con 3, y a veces más la computadora, y a veces más la televisión, y a veces no, y tampoco tomamos en cuenta todo lo que es el cableado de la casa, más los electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? O que terminamos durmiendo con la televisión en el cuarto y con el wifi. Entonces, esos cambios brutales han hecho que haya habido un crecimiento exponencial de estos problemas. Entonces, cuando empezamos a escuchar el microbioma intestinal y a entender que esas bacterias que somos, porque genéticamente nuestro microbioma es 150 veces más grande en conjunto la genética, la epigenética, o sea, la genética del microbioma, que la genética humana, determinan muchísimas cosas en el cuerpo. ¿Tá? Entonces, si el microbioma está deficitario, que es lo que hemos visto, la población se ha reducido muchísimo, mucha gente empezó viendo que teníamos 10 bacterias por célula en el intestino, solo en el intestino. O sea, es en nuestro microbioma intestinal. Hoy hay muchos que están viendo 1.7 a 2.4 bacterias por célula. O sea, el nivel de reducción es brutal. Y en poblaciones ancestrales que se siguen manteniendo como los juntos, que están totalmente aislados de la civilización y no tienen radiación, no tienen contaminación, no tienen saneamiento, no se higienizan paranoicamente como nosotros, que nos lavamos, que nos ponemos esto, lo otro, el jabón antibacterial, el perfume antibacterial, el desodorante, mata mosquitos, mata cucarachas. O sea, de tanto desinfectar el ambiente, no tomamos conciencia de los niveles de contaminación que estamos asumiendo. Eso después termina en el agua y después tomamos el agua. Eso está en el ambiente y estamos respirando de adentro. Acondicionamos el aire con un aparato que acumula microbios que generan toxinas que respiramos. Entonces, vamos acumulando toxicidad en el cuerpo imperceptiblemente desde las cremas que usamos, los desodorantes, los jabones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el agua y la comida. Entonces, cuando emprendemos este camino y empezamos a ver que el ecosistema que somos y el que podemos ingerir cuando comemos un fermento es nuestras defensas, es nuestra inteligencia, es nuestra fuerza de voluntad, es nuestra energía, es todo. ¿Tá? Y ahí entendemos el valor que tienen las bacterias. Sencillamente, si yo pongo en un frasco a hacer un fermento con vegetales contaminados, se murió el fermento, se pudrió, porque lo muerto se pudre, y ese es otro gran tema, porque cuando comemos cosas cocidas, hipercocidas, procesadas, carne cocida, etc., se desnaturaliza el alimento, como está muerto se pudre, las enzimas que deberían digerir ese alimento que eran parte del mismo, ya no están. Entonces eso se pudre y genera toxinas muy, muy tóxicas. ¿No? Entonces nuestro cuerpo está permanentemente limpiándose y nosotros agrediéndolo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Porque siempre nosotros, lamentablemente, nos miramos y nos comparamos. Uno que lo está padeciendo y el otro que no lo está padeciendo, aparentemente come lo mismo. Hace lo mismo. Bueno, decimos que se genera en la abuela, se hornea en la madre y se concreta en el hijo. Entonces, viene de 3 generaciones la cosa. Entonces, ese
defecto, se acumula, esa toxicidad sigue matando un microbioma que estaba reducido, y en la tercera generación vemos los defectos más grandes. Entonces, hoy por hoy, la alimentación es una responsabilidad individual y propia, que cada uno, si quiere sanar, debe asumir, no queda otro. Entonces, nos dedicaremos a, de aquí hacia adelante, enseñar los procesos del alimento. Empezar a ver qué ofertas de alimento tenemos que son digestivos. Pasamos de entender la indigestión como contaminación y mortandad del microbioma, empezamos a entender la enfermedad desde el microbioma. Entonces vemos que en el celíaco tenemos un sobrecrecimiento de determinados microbios, como, por ejemplo, los colibacilos, que deberían estar allá abajo en el colon, pero colibacilos. Vemos que ese reflujo, que es muy frecuente, es permanente. Entonces, si yo dañé y destruí gran parte del intestino, se invierte el flujo y microbios que deberían estar en otro lugar están en el yeyuno, por ejemplo. Están en el intestino delgado. Escherichia coli, otro microbio que termina siendo patógeno. Y hay otra cosa muy interesante, y es que esos microbios que pretendíamos eliminar del medio ambiente, creyendo que con antibióticos los eliminábamos, y le dimos antibióticos, pretendiendo sacar un parásito que estaba generando un problema, resulta que esos bichos que nosotros fuimos haciendo resistentes con químicos, con radiación, con antibióticos, son cada día más resistentes, ¿no? Y resisten todo ese proceso, y cuanto más los agredimos, más sobreviven los resistentes, que son multiresistentes, y más destruimos y debilitamos el microbioma intestinal, que son nuestros aliados, que son los que desde el primer día son parte funcional de nuestro ser, que es bacterias y células. Y tan es así que son parte indivisible, que tenemos bacterias adentro de cada célula, que son las mitocondrias. Que a su vez, si yo me pongo a entrenar, mañana voy a tener mucho más mitocondrias por cada célula muscular de mis músculos. O sea, fíjense el nivel de inteligencia que tiene el sistema. Es funcional y adaptativo. Si yo necesito levantar más peso, necesito más velocidad, se hipertrofia la célula muscular, aumenta la cantidad de fibras proteicas en la célula, pero aumentan las mitocondrias, que son las que le dan el ATP para que funcione. Y todo ese sistema está en diálogo permanente. Por eso, el sistema nervioso entérico, el del intestino, que tiene la misma cantidad de neuronas que toda la médula espinal completa, corre por el nervio vago, que es el nervio más grande del cuerpo, que va acá en el centro, y ese nervio, para que entendamos cómo se maneja la información que sube del intestino al cerebro es el 90% del flujo, mientras que la que baja a dar órdenes es el 10%. Entonces ahí empezamos a entender realmente cómo funciona esto. Y ahí empezamos a entender cómo en el nivel más sutil es a nivel emocional. Cuando algo me afecta al intestino, me afecta emocionalmente. Y cuando una emoción me afectó, me afecta al intestino. Entonces me dan ganas de comer esto o de no comer. Se me cerró. Se me hizo un nudo en la garganta, se me hizo un nudo en el estómago. Y entonces refluye y vomito. Y eso es lo que tiene que ser. O si algo me irrita, se acelera el tránsito. O si algo me viene irritando hace demasiado tiempo, se tranca todo y hay estreñimiento. Entonces, el intestino, cerebro, tiroides, es la triangulación por la cual se regula todo el cuerpo físico.
Y las emociones son el contacto más directo que tenemos con ese ecosistema intestinal. Instantáneamente que yo provoque una manifestación, una agresión o lo alimente, va a cambiar instantáneamente mi nivel de energía, mi nivel de claridad mental y mi nivel emocional. Entonces eso me cambia radicalmente la visión. Y es verdad que estamos en un proceso cultural, alimenticio, etcétera, etcétera, ¿no? De muchísimo estrés, correr, ansiedad, esto, lo otro, y una cosa lleva a la otra y es un círculo vicioso, donde nos estamos intoxicando y estamos destruyendo el intestino. Y lo que tenemos que ir y hacernos responsables es darle una alimentación equilibrada, o sea, de todo un poco, mucho más crudo, pero también masticar mucho más, ver los procesos que se hacen, qué se les pone, por qué tal cosa. Y una cosa que normalmente no se controla y no se mide es el pH sanguíneo. Y hoy sabemos que inmediatamente que hay un proceso tóxico, hay acidificación del medio interno. Y ese medio ácido sostenido en el tiempo lleva al cáncer, lleva a las enfermedades inflamatorias crónicas y lleva a todo ese desorden interno. Entonces, si tenemos que medir algo antes que medir la presión, que es una consecuencia, medir la temperatura, que es una última consecuencia, medir el pH del cuerpo. Hay que alcalinizar. ¿No? Y el verde es lo que más nos alcaliniza. ¿No? Y entender que en el cuerpo todo circula, fluye. Si yo pretendo pasar engrudo por un tubito finito, no va a pasar. ¿Verdad? Si le pongo verde licuado, pasa perfectamente y se limpia. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere preguntar algo más? Que me quedé con lo que hoy al principio se habló de que se había hecho ese estudio de que generaba presión arterial y otra cosa más, dijiste. No, lo que dijimos que dos cosas. Cuando se comía alimento muerto, que pueden ser verduras cocidas, sí, se genera hiperleucocitosis. No, pero antes, al principio, con el Y a su vez, un doctor que se llegó a estudiar al principio. Sí, y a su vez esas alteraciones de los glóbulos van acompañados de una constricción vascular. Y la constricción vascular es lo que genera la presión arterial alta. Sí, claro. Claro. Y otro tema más. Y a su vez, acá en Uruguay, hace 5 años por lo menos, en el Pereira Rosell se descubrió que había una disfunción endotelial. O sea, ¿Disfunción qué? endotelial. Los vasos por dentro tienen una capa de epitelio de una célula que responde a lo que hay en la luz. Si hay mediadores de la inflamación que generan reacción vascular, lo que hacen es contraer. Entonces, esa disfunción endotelial se ve relacionada con todo lo que son procesos inflamatorios y a su vez una de las cosas que primero afecta es la libido, que es una forma mucho más sutil de ver todos esos cambios que se están produciendo a nivel vascular, y es cardiovascular y es el corazón. Había un patrón vascular bastante específico, ¿no?, en el cerebro. Y eso nos muestra que evidentemente es un problema que viene arrastrándose, como decíamos, de generaciones. En definitiva, lo que te pasa a tu madre son microbios, lo más importante. Por eso los niños deben nacer por el canal de parto, porque hay un moco lleno de lactosa. Eso como primera cosa, porque ahí se está colonizando por los microbios que después le van a ayudar en todos los procesos.
Y después cuando va a la teta, el calostro, que se sospechaba que algo bueno debía tener, el calostro, porque era fundamental, no era lo mismo darle a un recién nacido leche de otro animal, ni de otra madre, que no fuera calostro. Ahora que se estudió el calostro, resulta que tiene miles de bacterias y montones de especies distintas. ¿Ah? No tiene nada que ver con la leche que recién está saliendo. Y esa colonización es fundamental. ¿Ah? Entonces, nosotros que venimos de culturas de colonizaciones de tierra, y de guerras, y de peleas, y de hambrunas, y del alimento mal procesado y la harina como una cosa fácil de llevar y el pan que se impone, tenemos que decir que lamentablemente desde la última guerra para acá se aumentó 90% el gluten en el mismo grano de trigo. Se industrializó cada vez a una velocidad mayor, usando cada vez más agroquímicos para poder cumplir con esos planes de hiperproducción de esto, y no pudimos reparar, porque la aceleración nos lleva y nos lleva y nos lleva, no pudimos llegar a reparar en las consecuencias y los daños causados porque sencillamente no hemos parado. Entonces, lo que es fácil, cómodo, que no hay ni que masticar y poder seguir corriendo, ¿tá? Lo asumimos y lo abrazamos, y lo que está culturalmente aceptado como tal y está en todos lados y te lo ofrecen todas nuestras culturas, lo aceptamos y lo consumimos sin pensar. Y hoy estamos en una encrucijada donde vamos a tener que empezar a reflexionar un poco más sobre el alimento y los procesos del alimento, y a volver a elaborar, que lamentablemente de nuestras abuelas para acá se largó el timón de la cocina y así no fue, nos ha ido demasiado mal. Entonces, las mujeres tienen que volver a colonizar la cocina. Nosotros que venimos intentando ser chefs hace años, experimentando con todo tipo de estos menjunjes que estamos haciendo, que por suerte quedan cada vez más espectaculares y tienen cada vez mejores críticas, y sobre todo de cómo me siento. Entonces tengo que empezar a pensar eso, cómo me siento, cómo y cómo me siento. ¿Ah? En vez de dedicarme a solo mirar la gula, el deseo, lo rico, el que me llene, todo eso que mirábamos antes, hoy por hoy pasa a ser secundario, porque empezamos a entender que lo que nos hincha la panza posiblemente nos desnutra, radicalmente nos tale las dendritas de las neuronas, nos haga perder capacidades, habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sencillamente un alimento que teníamos ahí en el plato lo destruimos por mal proceso. Tal vez el mismo alimento, si yo hubiera cambiado tres cosas sencillas, tal vez tenía un superalimento. Pero entonces lo cociné, desnaturalicé las proteínas, hice una mezcla con un agua, con esto, con tales químicos, entonces se generaron cambios químicos y físicos que hacen combinaciones nefastas, que son súper tóxicas. Entonces, el microbioma funcional que tenemos lo vamos matando sin una logística. O sea, mato microbios al barrer, después tengo, mañana tengo un déficit de vitamina D, pasado tengo un déficit de tiroides, y no nos estamos percatando de que por ahí está el asunto, y que cuando cambio radicalmente, y van a preguntar una y otra vez, porque eso por algo lo seguíamos consumiendo. Era un veneno, era una droga y era un vicio. Entonces, cuando entendemos ese triángulo, y lo soltamos, y empezamos a alimentarnos para darnos saciedad, de repente un jugo verde ya te dio saciedad, que era lo correcto. Y quiere decir que te estaba alimentando. Si comiste pan y te dio hambre, quiere decir que te estabas nutriendo. Y te dio más hambre y querías comer más.
Y comiste hasta que no pudiste comer más. Y esa es la logística. Funciona así. Entonces, hoy nos estamos desnutriendo por exceso. Y no lo estamos pudiendo ver justamente por eso. Porque nos afecta a un nivel que no podemos ver. Y tenemos que andar a veces años por un camino nuevo para llegar a donde no habíamos llegado porque no habíamos andado por ahí, para poder ver claramente varias cosas para poderlo compartir. Porque no es dejen de comer, la invitación es coman además esto otro o procesen de esta otra manera y vayan incorporando así, de la manera que lo vayan sintiendo y vayan sintiendo. Y vean los resultados en el tiempo, tengan paciencia. Y no quieran saber todo en 5 minutos, va a llevar un proceso y van a tener que experimentar. Y les va a salir mal una receta, y les va a salir mal 2, y les van a salir mal 3, y van a seguir probando hasta que después fluye y es fácil y es mucho más accesible. Pero si no hacemos el arranque del camino y empezamos a experimentarlo, la situación hoy a nivel global es crítica. El nivel de prescripción de psicofármacos es alarmante. La cantidad de enfermedades incurables, autoinmunes, inflamatorias que estamos viendo es doloroso. Pero vinimos a descubrir hace relativamente poco que una enfermedad incurable es incurable desde afuera. Era porque había que curarla desde adentro. Y entonces volvimos, miramos para adentro, lo que nos venían diciendo hace, ¿cuánto? Toda la cultura de todos lados, adentro, mira, acá adentro que encontramos caca. Qué maravillosa la caca. Ahora hago la caca. Hoy estamos haciendo trasplante de caca, de uno sano, ojalá que sea un aborigen, que nunca tocó contaminación, y curando gente en estados terminales. Así. ¿Es magia? No, no. Es esto. Entendimos que había un microbioma que funciona de una manera, no vamos a cambiar nada en el sol. Va a seguir funcionando así. Últimamente estamos tan locos que decimos que el sol es malo. No, no. El sol es la fuente de energía de todo y que mueve todo desde el día 1 y va a seguir siendo así. No va a cambiar nada. Nosotros vamos a desaparecer como especie, por supuesto. O sea, bajemos la pata del acelerador nada más. ¿Para qué vamos a morir más rápido para ir? No, no. Hoy estamos felices, demasiado felices y cada día más felices de estar viviendo este proceso. ¿Tá? Y cada día son más miles y millones que lo están viviendo. Y bueno, y si hay que despertarse en el proceso, está bien, parte del proceso. Lo primero que nos producía todo este trastorno de la leucocitosis, por esa agresión que le hacemos al intestino, que aumenta inmediatamente, la vasoconstricción inmediatamente, es comer y tener sueño. Y le echamos la culpa a una marea alcalina. Y no queríamos ver la permeabilidad intestinal que estábamos generando y las consecuencias cardiovasculares que eso tiene, y hoy los coágulos están de moda. ¡Qué lindo! Verde, cada vez más verde y más negro el verde. Y cada vez más salado, con sal marina y cada vez más fermento. Y cada vez más picante. Y si se curan, 80 responsabilidades. Acá justo hay el chat del Zoom. La señora Rosana Rosales consulta, ¿la celiaquía se puede revertir? Todavía no encontramos una enfermedad que no se pueda curar. Seguiremos investigando. Muchas gracias.
merece. ¿Puedo hacer otra pregunta? Diga. Ya que mencionó la sal marina, yo quería preguntarle, ¿qué opinión le merece el agua de mar, que tanto se está hablando últimamente? Y depende de la procedencia. Por estos días en las costas de Perú, no, está llena de petróleo, pero donde el agua sea maravillosamente limpia, es maravilloso. Ahí está. Y Perfecto. les voy a contar un par de cositas más. Lo otro que son datos, ¿no? Porque vamos acumulando datos, seguimos acumulando datos, y no podemos negar al microbioma y no podemos negar un alimento originalmente bueno como solución. Pero encontramos que otras cosas que no son exactamente harina y gluten también provocaban empujes de celiaquía. Y ahí encontramos otras sustancias, además de la gluteomorfina, que son la caseomorfina, o sea que la leche, muchas veces los lácteos provocan reacciones cruzadas en los mismos procesos inflamatorios y provocan un empuje de celiaquía en un celíaco. Y la prolamina, que está en los pseudocereales, también provoca reacciones cruzadas. Como proteínas naturales, ¿verdad? Ni que hablar los tóxicos que se cuentan por cantidad. Y insistiendo con ese movimiento de microbios desde el colon hacia el intestino delgado, que no deberían estar ahí, entonces, cuando tenemos lo que se llama el SIBO, un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino, otra vez, después de no usar ningún medicamento para tratar el celíaco, otra vez le ponemos rifamicina. No, la verdad que no. Vamos a seguir usando propóleo, eternamente propóleo. Les mostramos un estudio de casi 200 pacientes con fístulas de todo tipo en el cuello, de fístulas anales infectadísimas, con múltiples cirugías para intentar cerrar eso, y con propóleo, en cuestión de una semana, poco más, estaba cerrado. Si hay una infección, si hay una inflamación, si hay un trastorno inmunológico, el propóleo sigue siendo maravilloso. ¿Por qué? Porque es un poderosísimo antioxidante, pero a su vez es un supernutriente, porque tiene desde hierro, pasando por polifenoles de todo tipo, hasta 1.000.000 de otros nutrientes en microdosis. En la naturaleza están todos los elementos en pequeñísimas dosis. Y siguiendo los preceptos de la homeopatía, mínimas dosis de un producto ya te suplementa. Entonces el propóleo, además de ser maravilloso para desinflamar y sanar y sacar el moco, que es la primera respuesta de la inflamación, que dicho sea de paso, las arqueas que están ahí en el intestino se encargan del moco, o sea, otro microbio haciendo cosas que teóricamente son propias nuestras. Siempre nos están cuidando, generando ese film que es la primera protección del intestino. Entonces, creo que tenemos una decisión muy clara, y es que los antibióticos están bebidos en esta era. Por suerte la medicina evoluciona, y la evolución esta se llama RAW. No es una revolución, es una RAW, R-A-W. O sea, vivos evolucionamos. De otra manera, no hay evolución posible. Venimos en un proceso involutivo peligroso, grave y grande hace unos cuantos años. Por suerte, cada día más conciencia, cada día más conciencia y conciencia, y conciencia, y con datos,
y con miles de años de experiencia y con más datos contundentes hoy, no hay ningún laboratorio que no tenga probióticos en pastillas. No hay ningún país que no tenga extensiones de productos orgánicos, fermentos y probióticos. Y como siempre, la India dio el paso adelante y propuso plantar miles de hectáreas de orgánicos como un paso hacia lo que estamos necesitando hoy, es preservar. No podemos seguir pescando 40 toneladas para tirar 38. No es tiempo de eso. No podemos seguir haciendo ropa Chanel, Armani para llenar el desierto de Chile de ropa que no vamos a usar, de plástico, 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 plástico. Compramos orgánico y viene en plástico. Tenemos que seguir mejorando. Pero en nuestras relaciones, y en nuestras relaciones con nosotros mismos primero. Entonces, cuando entendemos que somos un ser de relación desde el primer punto al último, y que todo es un diálogo ahí adentro, y el mejor diálogo siempre ocurre en silencio, y eso es alquimia. Y allí se genera todo el proceso que se llama hilo de la vida, y es una bacteria. Y otra vez, el hilo de la vida es una bacteria. No teníamos que matar nada, no sobra nada. En los seres más sanos del planeta están todos los microbios que nosotros decíamos que eran parásitos, y todos los otros, y muchos más. Entonces, es preservar el medio ambiente, el compromiso que tenemos hoy. Es preservar, ese fue el compromiso que firmamos, preservar, hacerlo sustentable, darle vitalidad, y para eso tengo que fertilizar con materia viva y plantar los microbios que me están faltando. Entonces tengo que cultivar y cultivar y seguir cultivando. No hay una vida desconectada de otra vida en todo el plano. Y cada bicho que creíamos que estaba funcionando, que me comía la hojita, pobre mi hojita, mi frutita que era mía, me la llevó, lo quiero matar. No, ese microbio, cuando lo matamos, generamos un lío bárbaro porque producía un montón de cosas. Es más, la hoja se alimentaba de la pata del bicho que se le paraba arriba, porque tenía quitinasas que digerían la patita de ese mosca, mosquito, lo que fuera que se paró ahí. La hoja de la planta, y no era una planta carnívora. Empezamos a entender la logística de la vida, no sobra ni un microbio, ni un mosquito, ni nada. Está todo perfectamente articulado y tenemos que aprender a sostener eso. Si cada uno, en cada lugar, es un pequeño, minúsculo, para nosotros tal vez insignificante y deplorable emprendimiento, funciona. Porque es uno y otro y otro. Y esos micro generan esa biodiversidad que por suerte todavía queda, pero la tenemos que potenciar muchas y muchas veces y replicar. Y rápidamente vemos que es menos esfuerzo. Instantáneamente nos sentimos más ágiles, con más fuerza, con más voluntad, con más energía, con más alegría. Entonces solo eso nos puede mover. Bien, acá tengo un comentario y una pregunta del señor Karim. Dice, no se encuentran alimentos orgánicos con facilidad y muchas veces cuando los encuentras son caros o no tienen las certificaciones que uno quisiera. ¿Hay alguna forma de limpiar y purificar aquellos alimentos que no son orgánicos para que no nos afecten? Es una pregunta muy compleja y con muchas aristas. Evidentemente es más fácil comprar lo que está a mano
Y vamos a seguir diciendo que tenemos que hacer el ejercicio alguna vez, no todos los días, alguna vez, de llegar al productor. De hacer nosotros la trazabilidad del alimento, no esperar más que siempre nos solucionen todo, y aprender en el proceso. Entonces, como decía, si un alimento está contaminado, ¿cómo me puedo asegurar de comer bien? Los fermentos. Si se murió el fermento, no me lo como. No me lo como. ¿Tá? ¿Qué puedo hacer para minimizar el daño? Lo cual no quiere decir cero. Lavarlo con agua muy alcalina o con agua con bicarbonato, una pizca por litro de agua. Evidentemente voy a eliminar agroquímicos. El otro tema es ver si realmente esa hoja que tengo ahí es lo que dice ser. Si está manipulada, mal manipulada, posiblemente no tenga ni la centésima parte de los nutrientes que debería. Y por eso vamos a seguir defendiendo los alimentos originales, que de hecho tenemos usinas que los conservan en Francia, en España, en Estados Unidos. Podemos llamar y pedir que nos lo mandan por el correo semillas orgánicas. De 180 clases de tomate, 200 clases de papa. Y si no, hay bancos de semillas por todo el mundo. En nuestro país hay una cantidad, en otros países hay otra cantidad. Y el mundo y la industria también se están reconvirtiendo a veces a una velocidad que no satisface para nada, que está lejos de nuestros intereses, pero se están reconvirtiendo. Están viendo la posibilidad de que, aunque pueda ser 7 veces más caro el producto, por una X logística, se está buscando lo orgánico, la certificación, etcétera, etcétera. Pero creo que llegó el punto donde o dejamos de ser como y empezamos a ser actores, o esto puede andar peor de lo que anda. Última cosa, ojo con la lactosa, la fructosa, el sorbitol, que para los celíacos son un problema importante. Y para todos nosotros, el azúcar en general y los edulcorantes son un grave problema que estamos padeciendo a diario. ¿El stevia también? Lamentablemente, ciertos procesos industriales y ciertos productos siguen siendo cada vez más problemáticos. El chucrut entonces como que balancea entonces a todo eso que todavía uno tiene que empezar a recolonizar el intestino, por lo que entendí. Exactamente. El chucrut por sí mismo es un ecosistema complejo y completo. Entonces tú ingerís eso y va a empezar a colonizar nuevamente, a empezar. Entonces hay que, como todo cultivo que uno hace, lo tiene que regar, lo tiene que alimentar, exacto. Entonces ahí vienen los prebióticos. Los prebióticos. Entonces en vez de azúcar, en realidad lo que tenemos que consumir es inulina. Que es lo que se encuentra el producto en polvo, pero se encuentra en las raíces, como la yuca, por ejemplo. La yuca no tiene la inulina, son azúcares que no es azúcar. El intestino, la yuca. ¿Puedo comer yuca? Hay que, como todas las cosas, la cosa mejor del mundo que tú no estás adaptada a comer, te va a dar dificultades. O sea, como todas las cosas, No, me encanta. Sea lo que sea, la incorporación siempre va a ser paulatina. ¿Por qué? Porque así como los microbios se adaptaron a la toxicidad y muchos se murieron, y estos se hicieron multiresistentes y está lleno de parásitos, para instalar a los que van a digerir esto nuevo, les tengo que dar un tiempo.
Entonces, mientras tanto, la digestión de esto nuevo va a ser incompleta e insuficiente. Pero yuca se puede comer yo entonces. Por supuesto. Empezar de a poquito. Ah, pero pensé que me inflamaba el intestino, que tenía almidón o algo tipo harina. O sea, la ignorancia, ¿no? También son los procesos. Eso depende de cómo procese esto. Si yo tengo un trigo sarraceno, lo activo, lo broto, lo fermento, es una cosa. Ahora, si lo hago harina y hago pan, es otra cosa. Cuando hoy tú hablabas de la harina que la habíamos llenado de gluten, la harina de hoy, pero la harina de antes era la de trigo sarraceno buena, más oscura, no tan blanca, pero más sana. Tenía mucho, 90% menos gluten. La harina de antes. Y por supuesto, otra maquinaria industrial y química atrás. Esta tecnificación y química ha sido demasiado agresiva y demasiado poco controlado. No esperamos los tiempos, no vimos nada y seguimos. Y estamos viviendo las consecuencias. Entonces, esto es adaptarse. Así que la yuca, la espirulina en sí y la espirulina que hay en raíces. Ahí me quedé yo para incorporar. No, la espirulina, estamos hablando de otra cosa. La irulina. Inulina. Inulina, ¿qué hay? ¿En la yuca y en qué más se puede comer el boniato? No. Hay muchas raíces de esa familia. ¿Se puede comer? ¿Es bueno el boniato? El boniato es bueno. No puedes abusar, no lo puedes combinar mal. No puedes ¿Y combinar. cómo sabemos cuáles son las combinaciones perfectas? Bueno, O por lo menos aproximadas. voy a poco. Esa es la próxima. ¿Vamos a llegar algún día? La próxima. Ah, y esa es la que me gusta. La mezcla, Bueno, la poción, Porque yo un día, el secreto. te dije, yo como repollo, y por qué no es lo mismo el repollo que comer el chucrut, que es el repollo en definitiva. por eso mismo. Vos comes el repollo ahora y en menos de 3 días ya está fuera tuyo. El chucrut yo lo hago hoy y lo voy a comer en 21 días. Entonces les di tiempo a esa comunidad de microbios, a ese ecosistema que creé ahí, a que hiciera el proceso digestivo. De la otra manera, no voy a obtener ni la 100ª parte del nutriente, porque no le di tiempo. Por eso es fundamental el proceso que yo hago en el alimento. Y por el otro lado, la otra película es ir y hacer una sopa. Lo cociné, ya ahí no hay nada. Lo destruí. Dijimos que del repollo crudo, así como está, al repollo fermentado en un chucrut aumenta 2.940 veces la B12. Entonces ahí empiezas a entender por qué hay tanto déficit de B12. Si estamos comiendo alimentos muertos todos los días. Bueno, por eso yo quiero saber cómo se come la lechuga, cómo se come el repollo, cómo se come esto, cómo se come aquello para... ¿Cuánto de cada cosa? También. De todo. No, eso no se puede responder. Vos tenés que comer de todo un poco. De todo un poco y biodiversidad. Así como dijimos, biodiversidad de microbios en el intestino. Para eso tiene que haber una diversidad de alimentos. Entonces vas cambiando. Cuando estás sano, tenés que masticar por lo menos 30 veces cada bocado. Cuando tenés una enfermedad autoinmune como estas, por lo menos 70 veces cada bocado. Hasta cuando tenés cáncer, 200 veces cada bocado. Porque tú me explicaste que generamos con las glándulas salivares una enzima que no se puede comprar en la farmacia, como el probiótico. ¿Es una enzima? No quiero Una cantidad de enzimas, sí. Una cantidad de En la enzimas. saliva, sobre todo, ingerimos los glúcidos.
los azúcares. En el estómago, sobre todo, con el ácido digerimos las proteínas. La primera meditación es la masticación. Otro concepto importante es aprender a masticar los líquidos y beber los sólidos. ¿Qué quiere decir eso? Por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tomas un té, por ejemplo, haces buche. Cuando tomas una sopa, masticás. Y cuando comes un sólido, lo masticás, lo masticás, lo masticás hasta que quede tan líquido que lo puedas beber. Bueno, vamos cortando acá. Sí, señor. Muchas gracias a los A participantes. ustedes también. Gracias. Que tengan linda noche. Cualquier pregunta me la pueden hacer llegar al celular, si todos tienen mi celular, por WhatsApp, o al Muchas correo de gracias. info@metodohfoz.com, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Que pasen Chao. bien. Saludos de gracias. Uruguay. Gracias, gracias.